departamentos de las empresas de ventas y de marketing están separados. Y desde mi punto de vista, la invitada de hoy tiene la mezcla de los dos, es decir, tiene esa parte estratégica de marketing y por otro lado tiene esa parte también operativa gracias a desarrollar su marca personal. Tiene esa parte de ventas, porque al final ella, yo la veo como una vendedora. ¿Por qué? ¿Por qué la veo como una vendedora? Porque es capaz de venderse a sí mismo y gracias a venderse a sí mismo consigue al final vender todo aquello que se propone, ¿no? Ya sean sus servicios de consultoría o ya sea también ayudar a sus clientes en HubSpot, donde trabaja como manager del servicio de Customer Success. Se encarga de desarrollar estrategias para que sus clientes pues consigan resultados con sus productos. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Una de las cosas que me parece más interesante de María es esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de los dos. Es un perfil para mí muy diferente, es un perfil que también se ha atrevido a exponerse, que se ha atrevido a superar sus propios miedos y además de eso, pues conseguir resultados muy buenos con su marca personal, ¿no? Ya tiene más de 50.000 seguidores en LinkedIn y de las pocas influencers que es capaz de monetizar, es decir, de generar negocio, de vincular su marca personal, no solo viralizar, sino de vincular su marca personal con determinados servicios, determinados productos que resuelven una necesidad y gracias a esa necesidad poder ayudar, poder actuar y monetizar. No me enrollo más, le doy la bienvenida. Muy buenas, María. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Yo creo que rescato la parte de vender. O sea, yo creo que va a sonar un poco cliché, pero independientemente de lo que tú hagas, hay una parte de tu día que va a ser vender. O sea, aunque estés, por ejemplo, entrevistando porque estás buscando trabajo, vas a tener que venderte. Si estás haciendo una presentación, vas a tener que venderte. Si estás hablando con otros equipos dentro de la empresa, vas a tener que venderte. Y al final es una habilidad que yo creo que es fundamental trabajarla porque te va a ayudar en cualquier cosa que estés haciendo. Claro, y cuando sabes venderte a ti mismo, de repente te das cuenta de que puedes vender cualquier cosa en la que confías. Simplemente por el hecho de, vale, perfecto, conozco este servicio, puedo ayudar a cualquiera a vender algo porque confío realmente en él. Y lo que compramos es confianza. Total, súper de acuerdo con eso. Vamos a conocerte un poco más. Vamos a entrar en aquellos dos aspectos que han hecho que seas la persona que eres hoy, aquellos dos aspectos más importantes que han hecho que seas la persona que eres hoy y que te dediques a lo que te dedicas ahora. Yo creo, Jesús, que una de las cosas más importantes, y esto suena súper aburrido, pero son los hábitos. O sea, yo creo firmemente en que al final son lo que repetimos diariamente. Yo, gracias a que un día decidí empezar a publicar en LinkedIn y lo hice con constancia diariamente y sin parar, pues a día de hoy tengo una marca personal bastante potente en el mundo de habla hispana. Y ese, por ejemplo, es un hábito que me ha llevado a día de hoy a estar donde estoy. Y rescataría también que la segunda cosa está relacionada con la curiosidad. O sea, yo siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas, saber cómo se podrían hacer mejor y al final creo que eso también forma parte un poco de tener como ese growth mindset de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer las cosas diferentes o cómo puedo construir un nuevo camino? Y eso fue una de las cosas que me llevó también a construir mi marca personal, aunque a día de hoy yo tuviera un trabajo que a mí me gustaba, un trabajo en el que yo era muy feliz, pero siempre estaba viendo a ver qué es lo que se puede hacer de manera diferente o cómo lo puedo llevar un paso más allá. Yo creo que donde está tu diferenciación, además, o sea, junto con lo que haces, ¿no? De marca personal, creo que tienes esa vena emprendedora, intraemprendedora, que hace que, aunque estés trabajando para otros, tienes que desarrollar esa parte. Bueno, tú, de hecho, si no recuerdo mal, fuiste cofundadora en una fintech, ¿no? En una aplicación para ayudar a nivel de finanzas ahí en Colombia, ¿no? Sí. Fui cofundadora de una fintech y también fui en España una de las primeras empleadas de una startup que a día de hoy sigue funcionando súper bien. Y yo creo que en parte de ese camino también me di cuenta de que yo no quería tener un unicornio, yo no quería hacer el siguiente Uber, porque al final te das cuenta que uno, es una responsabilidad súper grande y dos, es supremamente difícil tener una de esas empresas que digamos que pega el pelotazo. Y yo creo que también era una cosa que cuadraba con mi personalidad. O sea, yo prefería tener algo propio que sí
fuese mucho más pequeño, pero que yo también pudiera, digamos, controlar y adaptar a mi vida. Por ejemplo, si en algún momento quiero trabajar más, pues tengo la opción de hacerlo. Si quiero trabajar menos, también tengo la opción de hacerlo. Y digamos que lo puedo ajustar a mi vida en vez de hacerlo de la otra manera. O sea, en vez de tener que ajustar o sea, en vez de volcar toda mi vida a ese proyecto, poder hacerlo al revés y que se ajuste a lo que yo quiero hacer. ¿Nos desvelas algo de María Begué que deberíamos saber del pasado para entender mejor el presente? ¿Tu presente? Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado, y he pensado bastante sobre esto, es que cuando yo era pequeña con mi familia nos mudamos muchas veces y yo fui a muchos colegios diferentes y si bien al principio era un reto, cada nuevo cambio hacía el siguiente mucho más fácil. O sea, ya no era como cambiarse de colegio la primera vez, sino ya era la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y eso creo que a día de hoy también me acompaña como esa adaptabilidad de decir, bueno, quizás la situación o las circunstancias están cambiando, pero voy a ser capaz de adaptarme y de ver cómo puede funcionar de la mejor manera posible. Entonces yo creo que de cuando era pequeña, esa es una de las cosas que más destaco a día de hoy, que más me han ayudado. O sea, como que fuiste adaptando tu cerebro a... Bueno, tu cerebro se fue adaptando de forma natural a los cambios, entonces para ti tolerar un cambio que para otra persona, ¿no? El otro día hablaba con una persona que decía, joder, mudarse dentro de su propia ciudad de una zona a otra, ya para ellos es un cambio tremendo. Cuando hay gente que, como tú, se va de Valencia, que tú eres, o sea, de origen española, ¿no? Te vas a Colombia y al final te consigues adaptar rápido. El hecho de haber vivido todo eso hace que seas más, bueno, pues menos reacia al cambio. Y supongo que eso también tendrá que ver mucho con tu forma de entender los negocios. Sí, total. O sea, por ejemplo, últimamente en LinkedIn había muchísimo comentario de que el algoritmo ha cambiado, que es el fin del mundo en relación al alcance, a la audiencia. Y al final es que pensar que las cosas van a seguir de manera permanente sin cambiar no es posible. O sea, siempre va a estar todo en constante movimiento y cuanto antes nos acostumbremos a esos cambios, más vamos a poder, digamos, que pilotar esa situación. Y, por ejemplo, a mí, pues sí, o sea, ¿ha habido cambios? Sí, probablemente sí, pero no es algo que a mí me preocupe, porque al final yo sé que, bueno, pues ajustaré mi contenido, ajustaré mi estrategia o veré cuál es la manera en la que yo lo puedo hacer mejor y cuáles son las cosas que están en mi control. Al final, la manera más fácil de amargarnos es también tratar de controlar esas cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Tal cual. Y lo de que el algoritmo cambia, yo creo que depende de cada sector. O sea, yo todas las semanas escucho que el algoritmo ha cambiado. Claro, es que está en constante evolución. Al final, LinkedIn persigue sus objetivos y lo que busca es pues, promocionar aquel contenido que mejor funcione, ¿no? Que mejor resultados pueda dar en función de los objetivos que tienen en cada momento. Es imposible conocerlo. Al final es, bueno, pues lo que ellos han determinado para, vale, pues vamos a dar promoción a este tipo de contenido ahora o no. Y yo creo que va por ahí un poco es esa muchas veces esa sensación de inseguridad, de decir, joder, voy a crear contenidos y no sé si el algoritmo lo va... Bueno, pues tú crea contenidos en función de lo que consideres y de lo que te está funcionando a ti. Habrá otros sectores que igual están creando contenido y no les está funcionando igual que tú y no dan con la tecla. ¿Cómo diste tú con la tecla? Digamos que ahí tocas una parte súper importante que es también cuál es tu audiencia. Por ejemplo, una cosa que me pasó a mí una vez, yo estaba trabajando con una persona, con un alumno, y replicó un post muy similar al que otra persona había hecho y a la otra persona se le había vuelto viral, pero a esta persona no se le volvió viral. Yo le decía, claro, es que son temáticas completamente diferentes. O sea, si al principio tu audiencia no ha reaccionado de manera positiva a esa publicación, ya es muy difícil que luego esa publicación logre tener alcance. Entonces yo creo que parte primero de o bien entender lo que quiere tu audiencia o construir tu audiencia con base a algo. O sea, si tú hablas mucho de una temática, ya empiezas a atraer gente alrededor de esa temática y cuando hables de ella va a ser mucho más probable que a esa temática le funcione bien. Entonces ahí hay una parte que es mucho de entender qué es lo que busca tu audiencia y analizar también tu contenido. Yo creo que, por ejemplo, una de las claves de mi éxito es el análisis. Yo todos los meses analizo qué publicaciones han ido mejor, esas publicaciones, qué ganchos y qué estructuras siguen y qué temáticas tocan. Y en vez de reinventar la rueda, pues si puedo seguir apalancándome sobre esas cosas que funcionan y me siguen funcionando, pues es mejor aprovecharlo. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace bastante tiempo, hace como 7 u 8 meses, hubo una publicación que para aquel entonces
había tenido como 30.000 visualizaciones, que para mí en ese momento eran bastantes, y hace muy poco decidí reproducirla con exactamente la misma idea, cambiando un par de cosas, y tuvo más de 1 millón de visualizaciones. Entonces yo creo que también debemos jugar con entender las cosas que funcionan y tratar de apalancarnos sobre esas cosas. Después yo también le sugiero mucho a la gente que no tengan miedo tampoco de innovar y de probar nuevos formatos. O sea, replica lo que te funcione, pero también trata de ver qué cosas nuevas te pueden seguir funcionando. Yo, por ejemplo, en julio empecé con un nuevo formato que son las infografías. Trataba de, digamos que mi hipótesis era que si yo lograba transmitir los conceptos de una forma más estética y más simple de entender, más personas los iban a compartir. Probé y funcionó súper bien. Muchísima gente empezó a compartirlos, o sea, sobre todo lo noté en los compartidos, como que a la gente le gusta, y tiene lógica que quieran ponerlo en sus feeds también, o sea, quieren que lo vean más personas. Y eso me funcionó, era algo nuevo que estaba probando, entonces he seguido haciéndolo y a día de hoy algunas de mis publicaciones más compartidas son esas infografías. Entonces creo que al final es un balance entre replicar aquello que te funciona y apalancarte sobre ello, pero también estar siempre probando a ver qué mensajes nuevos pueden resonar con mi audiencia, qué formatos nuevos les pueden gustar y tratar de combinar esas dos cosas. Claro, al final, cuando consigues que tu audiencia en un primer momento reaccione, eso hace que al final el post tenga más posibilidades de llegar a viralizarse, ¿no? El concepto de viralizarse depende. Igual para una persona puede ser 300 likes o 400 likes o llegar a 10.000 personas. Con una audiencia pequeña eso puede ser viralizar, o para una persona que tenga una audiencia de 50.000 personas, pues viralizar es llegar a, no sé, 1 millón de impresiones, ¿no? Yo creo que depende un poco del objetivo que te marques cada uno, y es una de las cosas que tú sueles decir, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para viralizar? Vale, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Entonces, para llegar un poco a esa reflexión, y ligándolo un poco con lo que me pasó el otro día, ¿no? Estaba en un evento de tecnología, y fíjate, ¿no? Hablando con CEOs y directivos de empresas tecnológicas, yo les hablaba de lo importante que es mostrar su marca como humana, de compartir y crear marca personal, y joder, era como algo, pues, una tontería para ellos, ¿no? Y yo entiendo que es una tontería porque al final lo desconocen y también les supone cierto grado de incomodidad. ¿Qué le dirías tú a esos CEOs, a esos directivos que realmente no se atreven a mostrar su marca como humana, a crear su propia marca personal? Bueno, yo creo ¿Cómo? y esto va a ser típica frase de las tazas de Mr. Wonderful, pero todas las cosas que merecen la pena tienes que atravesar un miedo, o sea, están más allá del miedo. Y sí, al principio, por ejemplo, yo antes de publicar, se te pasan por la cabeza todos los pensamientos. El típico, ¿qué van a decir mis compañeros de oficina? ¿Qué va a decir ese jefe que tuve en 2015? ¿Qué va a decir mi profesora del máster? ¿O qué va a decir ese compañero con el que me llevaba mal? Etc, etc. Eso es normal, porque al final esos son mensajes que nos manda nuestro cerebro para que nos quedemos en esa zona de confort. ¿Qué pasa? Que en esa zona de confort no pasa nada bueno. O sea, tú te puedes quedar ahí toda la vida y sí vas a estar muy tranquilo, pero digamos que no creo que vayas a tener el nivel de oportunidades que tienes por exponerte. Una vez que digamos que ya atraviesas ese miedo inicial de, digamos, lanzarte al vacío, yo creo que se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al principio te das cuenta de que no le importas a tanta gente. O sea, cuando yo empecé a publicar, no salió ese jefe de 2015, no salió ese compañero, no salieron todos esos personajes que yo me estaba imaginando en mi cabeza, ninguno de esos se asomaron. Y sin embargo, lo que empiezas a ver es que hay mucha gente que resuena con tus experiencias, que resuena con tus aprendizajes, que resuena con tu manera de ver las cosas, que se te van acercando. Y digamos que te empiezan a hablar de sus empresas, te empiezan a contar sus proyectos, te empiezan a invitar a podcasts, te empiezan a invitar a revistas, te empiezan a surgir colaboraciones. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de una marca personal es medir el retorno de la inversión. Porque claro, empiezan a surgir cosas, pero bueno, tú al final para materializarlas, pues quizás tienes que reunirte con esa persona o quizás tienes que ponerte a vender servicios, como digamos, para poder numéricamente entender el retorno. Pero sin duda alguna, o sea, lo que yo puedo garantizar y puedo dar fe de ello es que desde que empecé a trabajar en mi marca personal, me llueven las oportunidades. O sea, a mí todos los días me llegan mensajes de personas que quieren que hagamos algo juntos. Todos los días me llegan también invitaciones a podcast y cosas así. Y eso solo pasa por haber trabajado mi
mi marca personal. O sea, si no, no hubiera pasado. Y en una posición de CEO o de founder, el potencial yo creo que incluso se multiplica, porque ya no es solo las oportunidades que tú puedas atraer, sino que es qué empleados puedo captar para mi startup, qué inversores puedo atraer, en qué, digamos, conferencias puedo participar. O sea, ya se vuelve mucho, mucho más grande ese potencial. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que está muy relacionado con ese miedo, ¿no? Con el miedo al que dirán, uy, voy a ser yo aquí el cabecilla. Y otros, el miedo es, joder, pero ¿qué podcast voy a crear o qué canal de comunicación voy a crear yo que sea diferente a los demás? El hecho de exponerte, el hecho de empezar a crear y de usar tu forma de comunicación, porque al final cada uno tenemos nuestra forma de comunicar y eso hace que conecte con las personas, lo que tú decías, ¿no? O sea, yo empecé a crear y de repente vino a mí gente que genuinamente yo le generaba cierta curiosidad. Y eso es lo que hace que la gente, pues al final, surjan conversaciones de negocio, queremos estar rodeados de gente que nos entienda. Queremos estar rodeados de gente que nos aporte. Al final puede haber profesionales que digan, Buah, este consultor de LinkedIn, qué guay, mira, hace crecer un montón de empresas y ayuda a un montón de... Pero es que yo no me veo trabajando con él. Si tú no te ves trabajando con él, probablemente no le invitarías a tu podcast, probablemente no le invitarías, no irías a una sesión de consultoría con él. Y ahí es donde está la oportunidad. Tú no sabes a mí la cantidad de personas a las que yo he entrevistado. En HubSpot usualmente contratamos a bastantes personas y como manager haces muchas entrevistas que me dicen que quieren trabajar en mi equipo simplemente porque han leído cosas en LinkedIn con las que resuenan y les gustaría formar parte de ello. Algo que antes obviamente no me sucedía. O sea, la persona pasaba el proceso de entrevistas y bueno, ya era una cuestión mía empezar a forjar esa relación. Ahora digamos que llegan desde el minuto uno. También es muy curioso porque me conocen mucho más a mí de lo que yo los conozco a ellos, que también es una cosa extraña. Pasa, por ejemplo, cuando voy a, no sé, a un podcast o algún suscriptor de la newsletter me contesta y claro, tienen mucho más conocimiento sobre mí del que yo tengo sobre ellos. Y eso también pues genera como unos desequilibrios de información que son bastante interesantes. Pero si tú piensas también en los emprendedores, y esto yo lo veo más en Estados Unidos, hay muchos emprendedores que ya llevan muchos años con sus negocios, como por ejemplo Alex Hormozi, que se han dedicado a volverse influencers. Y no es porque les guste ser influencers, que al final eso les está trayendo muchísimos beneficios para sus negocios. Claro, es que tú vas a una reunión con una empresa o vas a una reunión con un cliente potencial y saben que tienes tu propio podcast, tu propio canal de comunicación, eso ya es una situación en la cual pues la persona probablemente te conozca o te haya investigado o haya estado viendo de ti sobre cosas y va a hacer mucho más fácil la conversación. Vas a estar en una posición de autoridad sobre esa persona y eso en los negocios ayuda y mucho. También sucede algo y es que yo creo que detrás de todos esos miedos, el miedo fundamental también es el rechazo. O sea, que no le guste a la gente o que no estén de acuerdo con mi opinión o que no me validen lo que yo creo. Y al final es un poco absurdo porque si tú para gustarle a la otra persona, tienes que crear un papel ficticio, pues al final es más conveniente que no hagas negocios con esa persona o que no trabajes con esa persona porque no va a funcionar. Entonces también, aunque parezca que no, sirve de filtro muy grande construir una audiencia en redes sociales, porque se van a acercar las personas que tienen afinidad de valores contigo y que tienen opiniones más o menos similares a la tuya. Claro, después ahí estamos centrados en una estrategia inbound, ¿no? Donde atraemos a un montón de gente que vamos a poder cualificar, pero después también habrá otros que no lleguen por ese canal y que tengamos que ir a ellos, pero el hecho de ir a ellos, también la propia estrategia de inbound nos hace más fácil el outbound. Vale, pues quiero trabajar con X cliente, vale, voy a él, pero ya soy, pues digamos, una personalidad pública, ¿no? Una personalidad que, si quiere investigar sobre ti, tiene un montón de información en Internet. Hablaste antes de un concepto que me parece súper interesante, el de viralizar, ¿no? Pero no hay, o sea, viralizar no es quizá la clave para generar negocio. Puede ayudar y mucho, pero ¿dónde está el equilibrio entre viralizar y generar leads cualificados? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Yo lo que creo es que tienes que también estar preparado para, digamos, recibir esa viralidad. Es decir, tu perfil tiene que estar optimizado para aquello que tú quieras atraer. Entonces, yo, basado en mi experiencia, me ha pasado que la primera publicación mía que se hizo viral
cuando se hizo viral, yo no creaba contenido en LinkedIn, fue una pura casualidad de algo aleatorio que sucedió. Y es que mi perro falleció y durante la pandemia yo había trabajado con él. Entonces yo hice una publicación que era simplemente decir que se había muerto mi compañero de trabajo y que le agradecía mucho al trabajo remoto porque al final había podido estar con él muchísimo más tiempo. Fue una publicación que yo en su día la hice en inglés porque yo principalmente trabajo con personas de habla inglesa. Y en ese momento yo pues tenía mi cargo, no tenía nada muy actualizado, o sea, era un perfil era un perfil muy pobre en ese sentido, no tenía nada. Cuando eso pasó, esa publicación tuvo 6 millones de visualizaciones y es hasta la fecha de todos mis contenidos el que más viral se ha hecho. Con ese contenido, ¿qué pasó? Que no logré atraer ningún lead interesante. Me empezó a seguir un montón de gente de la India que lo que querían era que yo les ofreciera trabajo remoto, cuando yo en ese momento pues ni siquiera tenía la posibilidad de ofrecerles eso. Y en ese sentido fue una basura. Mis publicaciones ahora más recientes que se han hecho virales, que han estado más o menos en torno al 1.000.000 de visualizaciones, pese a que no han sido, pues no han llegado a esos 6 millones, siempre que algo se ha hecho viral, se ha traducido en más suscriptores para mi newsletter, más visitas a mi página web, más ventas de mis cursos. O sea, siempre ha habido una correlación positiva entre esa viralidad y el beneficio para el negocio. Entonces, yo creo que al final son estrategias. Si tú tienes todo tu perfil optimizado, es mucho más fácil que te puedas beneficiar de esa visibilidad. Yo creo que al final siempre termina siendo algo positivo. Lo que pasa es que tú tienes que tener una estrategia detrás, porque, por ejemplo, tampoco te puedes dedicar en LinkedIn a escribir publicaciones absolutamente genéricas, porque al final nadie va a saber muy bien qué es lo que haces. O sea, se trata de balancear un poco ese contenido de autoridad sobre tu nicho y un poco de contenido también que te permita llegar más lejos y llegarle a nuevos públicos. Creo que ahí has desvelado uno de los secretos de tu estrategia, o sea, el hecho de que tú generas contenido, LinkedIn simplemente es una plataforma donde da visibilidad a lo que haces y que después vayan a tu perfil y a través de tu perfil entren en tu embudo, digamos, en tu newsletter, que ahí es donde es tu casa, donde realmente puedes ya impactarles y generar pues esa relación de compra, ¿no? De compra futura. O sea, la viralidad es importante porque llegas a muchas personas, pero siempre con esa estrategia detrás, porque, por ejemplo, lo que decías, ¿no? El post ese que hiciste hablando de tu perro, mucha viralidad, pero no había una estrategia detrás, entonces no atrajiste aquello que tú... Bueno, igual es que ni siquiera tenías objetivo, lo que dijiste, ¿no? No tenías un objetivo en aquel momento. Yo lo que veo es que cuando quieres empezar a generar contenido, ¿no? La gente piensa que ya hay demasiados creadores. Esto lo decía antes, ¿no? Y relacionado con lo que tú dices, ¿tiene sentido el hecho de empezar a crear contenido sin conseguir resultados? Yo creo que lo primero que hay que entender es que eso es un sesgo. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de tecnología y ahora mismo somos dos personas creando contenido y es una empresa que tiene miles de empleados. Entonces, el pensar que ya eso está saturado es un sesgo por tú estar metido en ese mundo. Claro, o sea, obviamente tú te metes a LinkedIn y lo que ves es muchísimo contenido, pero porque estás ahí en la fuente. Pero si tú miras a tu alrededor, es muy poca todavía la gente que está creando contenido. Yo creo que el principio siempre cuesta un poco porque, para empezar, aunque, por ejemplo, te hayas formado, y bueno, para empezar hay gente que no se forma, entonces a esa gente ya le cuesta mucho más tiempo. Después, si te has formado, aún así hay cosas que hasta que no te suceden y no las vives, tú no puedes, digamos que, entenderlas. Y siempre entonces va a haber un periodo de tiempo donde quizás va a ser mucho más difícil que al principio consigas muchas visualizaciones o muchos likes, pero porque tienes simplemente que entender cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no. Usualmente esa barrera está en torno a como a los 90 o 100 días de estar un poco perdido a ya empezar a generar tracción. En mi caso, por ejemplo, los 5 primeros meses fueron los más difíciles, porque en esos 5 primeros meses tenía pocos seguidores, no tenía tantos comentarios. Yo además en ese momento publicaba 3 veces a la semana, no publicaba 5 veces a la semana como ahora, entonces también tenía menos oportunidades de destacarme. Pero ya una vez que pasas esa barrera, creo que sí que es un poco más sencillo. Leo entre líneas ahí que una de las claves es la perseverancia, el tener claro que quieres hacerlo y ir disfrutando del proceso. Porque yo lo que veo
muchas veces es que muchos creadores de contenido crean contenido simplemente con el objetivo de, pues eso, de tener mucho alcance, pero no piensan tanto en esa audiencia que tiene ganas de escucharles, ¿no? Esa audiencia que destaca de él algo, hay una fortaleza, hay algo que les gusta de él y quieren aprender con él. Cuando, desde mi punto de vista, no te centras tanto en ese objetivo de pensar en lo que ellos quieren y no tanto el contar, que está muy bien, o sea, compartir tu vida está bien, pero tiene que haber esa doble parte. Voy a aprovechar que Anne ha puesto una pregunta interesante en el chat y te la lanzo. ¿El contenido de vídeo vale la pena en LinkedIn o no? ¿O lo dejamos publicaciones en YouTube? ¿Qué opinas de esto? Vale, yo creo que ahora mismo el contenido en vídeo en LinkedIn no tiene tanto alcance como tienen otro tipo de publicaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya otros beneficios. El vídeo genera cercanía y genera confianza. Entonces, es una excelente manera de conectar todavía más con la audiencia. Y, en resumidas cuentas, al final es que depende de tu objetivo. Si tu objetivo está muy relacionado con generar confianza, sí que te lo recomiendo. Por ejemplo, si una persona está creando contenido sobre finanzas porque es asesor financiero, pues quizás sí que le va a ayudar mucho hacer ese contenido en vídeo para generar esa confianza con la gente y esa cercanía. Funciona un poco peor, pero puede ser una buena elección. Coincido contigo, o sea, el alcance, yo lo que también observo es que el alcance cuando es una publicación en vídeo es mucho menor, pero lo que sucede es que cuando me encuentro con personas que son seguidores míos, me dicen, hostia, no paro de verte en LinkedIn, o sea, que me ven mucho, ¿no? Y eso significa que está llegando al público objetivo. Y también el hecho de que te vean es muy diferente el que te vean comunicando, cómo comunicas, tu forma de transmitir el mensaje, tu forma de conectar con la gente, es muy diferente al que te vean, al que te lean, simplemente, ¿no? Es como que generas más recuerdo de marca, pero tienes que asumir el coste de que no vas a tener el mismo alcance. Y probablemente solo te vea tus seguidores, no llegues a segundo nivel ni a tercer nivel como puede suceder con otro tipo de contenidos, ¿no? Y también lo que yo observo con el contenido de estos directos es que me llegan invitaciones a conectar y para mí es mucho más interesante una invitación a conectar que un like. Al final los likes simplemente son, pues eso, banalidad, que sí, que te pueden ayudar a viralizar, pero que te den una invitación a conectar, eso significa que hay un interés detrás, ¿no? Que hay... Y también lo curioso es que las personas que te compran no suelen darte likes, están ahí en la sombra, siguiéndote, viendo tu contenido, hasta que un día de repente te envían un mensaje, llevo muchísimo tiempo siguiéndote, y dices tú, hostia, pero ¿dónde estaba esta persona si no la he visto hasta ahora? No sé si tú tienes esa misma sensación. Eso pasa mucho, o sea, siempre hay como una audiencia silenciosa que aunque no te comenten, no te den like, están ahí presentes y eso pasa muchísimo. Es difícil de calcular, pero existe. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a entrar en el terreno más personal y quiero entrar contigo en retos, en cosas que te atraen, cosas que te dan miedo, ¿no? Entonces vamos a entrar ahí y voy a preguntarte, tú desde que empezaste a crear contenido en LinkedIn seguramente ha habido muchísimos cambios. Si tuvieras que destacar uno, ese cambio más importante que ha habido en los últimos 3 años en tu comunicación, ¿cuál crees que sería? Yo creo que está muy relacionado con la confianza y con el síndrome del impostor. Al final, siempre es algo que nos va a perseguir. Y lo que me he dado cuenta es que siempre que he intentado hacer algo nuevo o tomar un riesgo, es cuando más síndrome del impostor he tenido. Que entonces también ahí puedes entender que al final es una correlación positiva. O sea, he tenido ese síndrome del impostor porque al final he querido ir más lejos y he querido crecer. Entonces, en vez de verlo como una amenaza, puedes entenderlo como algo positivo que está sucediendo porque tú estás tratando de crecer. Y asociado con eso, hablo también de la confianza porque al final, cuanto más confíes en lo que haces, más gente también va a contagiarse esa confianza y va a querer trabajar contigo. ¿Qué pasa? Que obviamente al inicio es difícil porque aún no ha habido tanta gente que ha trabajado contigo, aún no ha habido tanta gente que ha tenido resultados gracias a lo que tú les has enseñado y se vuelve más difícil. Pero yo creo que la confianza, pues en el mundo de los negocios obviamente es súper Bien. sexy y es algo que deberíamos siempre tratar de comunicar.
Aunque esto puede sonar poco científico, pero la energía que emites suele ser lo que atraes. Si a mí me pasa a veces en sesiones de oratoria que estás un poco cansado, que tienes un día tal, al final la energía que tú transmites al inicio, yo por ejemplo me voy cargando las pilas, ¿no? Pero al principio al principio estabas un poco apagado, tal, y la propia gente se apaga contigo. es algo contagioso. Sí, estoy ahora un libro, no lo tengo aquí porque lo tengo en el estudio, pero es un libro que se llama You're a Badass, de una autora que se llama Jen Sincero. Bueno, es un bestseller y han vendido millones y millones de copias y habla mucho sobre la mentalidad y sobre cómo siempre estar vibrando alto. Y una de las cosas que dice es que si continuamente en tu vida te estás quejando, vas a traer más quejas, y si continuamente en tu vida estás agradeciendo y digamos que estás vibrando en un nivel alto, al final ese es el tipo de energía que también vas a recibir, porque al final estás diciendo al universo como, oye, estoy aquí listo y agradeciendo esto para recibir todavía más. Y de nuevo, no hay explicación científica, es raro, es curioso, pero siempre pasa. O sea, cuando te enfocas en lo malo, siguen pasando cosas malas, y cuando te empiezas a enfocar en lo bueno, agradecer, a mantener una actitud positiva, también eso es todo lo que atraes. Y a mí últimamente me han pasado muchas cosas buenas, cosas que a veces me cuesta un poco entender o asimilar por qué me pasan a mí esas cosas. Por ejemplo, ayer salió el ranking de Fabicon y pues salió una posición bastante buena. Y yo muchas veces digo, ostras, no sé por qué me pasan todas esas cosas buenas, pero luego también como que reflexiono y digo, wow, pero es que también yo siempre he tenido una actitud muy optimista frente a los, una actitud siempre de ver el lado bueno y ver, pues digamos, cómo puedo ayudar a más personas y cómo puedo ser ese rayito de luz, por decirlo de alguna manera. Es que al final, en general, la gente lo que busca es tener oportunidades, busca empaparse de aquellas personas que tienen una energía a la cual ellos quieren acceder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ven a alguien y dicen, joder, ¿por qué siempre está así? ¿Qué tengo que hacer para estar así? Entonces, esa energía hace que precisamente la gente que quiere aspirar a lo que tú has conseguido, pues quiere empaparse de cómo tú lo haces, de cómo tú... Y eso es una de las cosas que haces tú muy bien, ¿no? Sobre todo cuando comunicas con esa energía que tú tienes y con las ideas muy claras. Y pues a la hora de comunicar es clave transmitir claridad. Si no hay claridad en lo que dices, si no hay un orden, la gente se pierde. Sí. Vamos a entrar antes de entrar en la parte final, donde vamos a destripar cosas que te rayan, cosas que te retan y las preguntas incómodas, quiero entrar en una fase que es de destripar mi negocio y aprovecharme de ti para crecer, ¿no? Y sobre todo para que mi audiencia se inspire, de estrategias. Y en anteriores ocasiones me he aprovechado pues de Rubén Loan, de multitud de invitados, ¿no? Esto de aprovecharse entre comillas. Y lo que busco es inspirar a través de un caso real. Vale, entonces, lo que quiero es que me ayudes a hacer crecer LinkedIn. No sé si, o sea, qué datos puedes necesitar, puedes lanzarme las preguntas que tú quieras y te respondo para ayudarme en ese crecimiento. Ahora mismo estoy en torno a los 3.000 seguidores, publico podcasts semanales, no sé qué preguntas podrías tú hacerme para ayudarme a crecer. Vamos a hablar de LinkedIn y lo primero que te voy a preguntar es ¿cuándo ha sido la última vez que has compartido algo que te salió mal o algo desde la vulnerabilidad, con lo cual que pienses que muchas otras personas se pueden sentir identificadas? Pues yo creo que hace 2 meses, más o menos. Antes mi contenido iba enfocado muy por ahí y poco a poco lo he ido dejando en favor de los directos. Antes hacía los dos, pero ahora mismo no estoy haciendo los dos. Es Vale, pues decir, hacía contenido escrito donde contaba muchas de esas cosas, sobre todo enfocado en los dolores de mi público, que son comunicación, el miedo a exponerse, el miedo a producir un podcast, todos esos miedos. Y desde hace, yo creo que 2 meses aproximadamente, pues no lo estoy haciendo. eso sería una oportunidad bastante fácil de compartir una vivencia con, digamos, vulnerabilidad y una alta carga emocional de algo que te haya pasado. No tiene por qué ser, ni siquiera tiene por qué ser reciente, o sea, puede ser en el pasado, pero extrayendo tus aprendizajes sobre esa situación. Eso va a hacer que mucha gente empatice contigo y genere vulnerabilidad, y que potencialmente es una publicación que le puede ir bastante bien. Después hay otra cosa importante en LinkedIn, y es que no deja de ser una plataforma profesional y al final
lo importante es el mundo también, digamos, del empleo. Entonces, creo que la siguiente pregunta sería también, ¿cuál es la última vez que publicaste algo sobre el mundo laboral actual? Algo que te genere rechazo o crítica, y si es que lo has hecho alguna vez. Vale, escucho tus preguntas y las palabras que me surgen es polarización y vulnerabilidad. Como que esas dos son las que resuenan y conectan mucho con las personas, ¿no? Para generar debate, para generar viralidad. Pues hace bastante tiempo. Yo creo que incluso no, o sea, no sabría recordar cuando hice esa publicación. Por ejemplo, a mí algo que siempre me ha molestado mucho del mundo laboral en general, y creo que pasa más en España que en otros países en los que he trabajado, es la medición por horas y el calentar la silla. Y ese es uno de mis enemigos más cruciales, o sea, es una de las cosas que más odio en el mundo laboral. Siempre que he escrito sobre ese tema, una crítica, digamos, razonable, porque tampoco se trata de hacer una polémica absurda, se trata de defender al final en lo que tú... Yo creo en los resultados. Al final, nosotros trabajamos para entregarle a nuestra empresa resultados, a nuestro negocio resultados, y de mis publicaciones más virales están relacionadas con ese tema de productividad, de horas, de resultados y de no calentar la silla. Otra modalidad de trabajo en la que creo muchísimo y que también mis publicaciones más virales están relacionadas con eso es el trabajo remoto. Sin ir más lejos, porque yo principalmente trabajo para clientes que están en Estados Unidos, entonces solo por ese hecho mi trabajo ni siquiera podría existir si no fuera en modo remota. Y O sea, estoy pensando... Sí, dale. mucha gente, Jesús, pierde esa oportunidad de decir, no, es que yo soy especialista en marketing o yo soy especialista en ventas, entonces no voy a hablar de esos temas. Y al final dejas de lado que estás en una red social sobre empleabilidad, sobre empleo, sobre trabajo, y la gente igual quiere escuchar esos temas. Esto sería como estar en Instagram y no hablar de viajes o de recomendaciones de restaurantes, que al final es contenido que le pega mucho a Instagram, o estar en TikTok y no hablar de cotilleos, que al final también es uno de los ejes temáticos de TikTok. O sea, creo que cada red tiene como sus ejes temáticos y apalancas sobre ellos, te va a ir mucho, mucho mejor. Claro, sí, estás pensando más en un contenido top of the funnel, o sea, arriba del embudo, donde el nivel de cualificación de esas personas, no sería cualificación, el nivel de conciencia de esas personas no es elevado. Claro, yo siempre que estoy pensando en hacer contenido, estoy pensando más en lo que piensa mi público objetivo, en esas necesidades concretas, ¿no? ¿Cómo ligar eso para hacer un contenido en la mitad del funnel? Es decir, ¿cómo ligar esos temas con algo que le preocupe a mi audiencia? Que, por ejemplo, es pues, el caso de que pues, quieren crear un nuevo canal de comunicación, quieren empezar a crear un podcast, pero se sienten inseguros en esa parte. No saben la parte técnica, tienen miedo a no conseguir resultados, tienen miedo a exponerse. Yo creo, por ejemplo, Jesús, que en la temática de la comunicación hay mucho también de mentalidad, hay mucho de habilidades que le pueden servir a un público mucho más grande. Entonces, puede haber consejos sobre comunicación, no tan anichados a, por ejemplo, hacer un podcast, que podrían hacer también que le llegaras a muchas más personas. Y de nuevo, creo que también la clave es el balance. Tú debes seguir haciendo el contenido que estás haciendo, que te permite generar autoridad en tu sector. La idea es abrirlo un poco más. Y luego, ya esto depende de cada caso, el tuyo concreto no lo tengo tan claro, pero también hay que hacer contenido para vender, que puede ser tan sencillo como simplemente, oye, me faltan 2 clientes, va a terminar el año, quedan 60 días y solo voy a poder trabajar con 2 personas más. ¿Quién quiere? A veces es tan sencillo como, o sea, pide y se te dará. Y a veces se trata simplemente de, la gente está desesperada buscando clientes y yo digo, vale, y empieza por simplemente hacer una publicación diciendo que esto es lo que buscas. Obviamente esa publicación no le va a llegar a tantas personas, esa publicación no va a tener tantos comentarios, no va a tener tantos likes, pero esa publicación sí te permite cerrar esos clientes, ya ha cumplido su objetivo. Y también ahí no tener miedo tampoco de poner publicaciones de testimonios. Tú puedes decir, ostras, es que la gente va a pensar que soy un flipado de la vida. Sí, quizás habrá personas que piensen eso, pero también va a seguir haciendo que tú generes confianza y mostrando los resultados de lo que has logrado. Entonces, se trata de combinar los diferentes tipos de contenido, teniendo con cada contenido un objetivo en mente muy, muy, muy claro. Y a mí, por lo menos, esa estrategia también me da un alivio porque yo, para empezar, pese a que ahora le ayudo a la gente con sus marcas personales en LinkedIn, a mí lo que me apasiona es el desarrollo personal, que va desde la marca personal, pero también hasta el autoconocimiento, la mentalidad, puede incluso haber temas de comunicación, o sea, dentro de eso van muchas
muchas cosas. Y a mí eso me da mucha paz mental porque yo sé que nunca me voy a aburrir. Y sin embargo, si yo solo escribiera sobre crecer en LinkedIn, tendría los días contados de puro aburrimiento. Es cierto, es cierto. A mí, por ejemplo, yo siempre busco unir comunicación, estrategia y podcast, porque es como esas tres patas. Cuando estoy un poco petado de comunicación, pues me voy a la parte estrategia o me voy a la parte de mentalidad, ¿no? Me gusta trabajar todos esos aspectos porque la parte de crecimiento personal me flipa y es algo que me motiva mucho. Y vamos a entrar ahí. Primera pregunta, 5 cosas que te rayan o que te retan. ¿Qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer contenidos? Vale, ¿qué es lo que más pereza me da a la hora de hacer contenidos? A mí, a ver, me gusta mucho crear contenido. Yo creo que esa es una de las claves que también hacen que me haya mantenido, pero quizás sería algunas veces hacerlo por lo que la gente quiere ver en vez de lo que yo realmente quiero hablar. En ese sentido, yo creo que cada vez estoy escribiendo más para mí y para organizar mis ideas y para yo tener claridad sobre mis propios pensamientos y mis propios aprendizajes y a modo de diario, que es antes que antes al principio quizás no tenía tanta libertad de hacerlo porque mi objetivo inicial y primordial al principio era crecer mi audiencia. Ahora, digamos que yo ya estoy contenta con el número de seguidores que tengo, no es algo que diga como, Dios mío, quiero llegar a 100.000, no, estoy súper satisfecha. Entonces me puedo tomar las libertades de hacer un poco lo que me da la gana, en el sentido de que si hay algún día que hablar sobre un tema que quizás no es tan importante para otras personas, por ejemplo, escribí sobre que le habían permitido a las mujeres en Wimbledon, o sea, esto fue cuando fue Wimbledon, no tener que llevar ropa blanca, ropa, pues la parte de abajo blanca, por motivos obvios. Y era un tema sobre, pues yo sabía que eso, mi audiencia no necesariamente le gusta el deporte, no necesariamente le gustan los temas del feminismo, pero a mí era una cosa que me gustaba a mí y pues dije, me tomé la libertad de hacerlo. Y creo que al principio es algo que puede conflictuar bastante porque tienes unos objetivos, pero también hay cosas sobre las cuales tú quieres hablar que quizás no es lo que más le guste a tu audiencia. Creo que esos microajustes son clave, sobre todo para seguir encontrándole sentido a crear contenido y ser perseverante, porque llega un punto, a mí me pasa, en el podcast tengo que hacer microajustes con el tipo de entrevistado, con el tipo de curiosidad que quiero ejercer, con el tipo de objetivo, porque si no llega un punto que ya me aburro y digo yo, joder, no voy hacia donde quiero ir, ¿no? Para mí el podcast, por ejemplo, es aprendizaje y por otro lado estrategia. Y si me falta uno de los dos es como, tengo que dar otro paso. O sea, tiene mucho sentido ese pensamiento. La principal cosa que hace y que evita que tengas el doble de facturación en tu negocio, pensando en tu parte personal. Mentalidad, 100%. Yo muchas veces he sido mi peor enemigo. Muchas veces antes de sacar algo nuevo, empiezas a pensar como, ostras, voy a tener este problema, ostras, a la gente no le va a gustar, no sé si voy a estar a la altura. Y creo que al final el principal motivo es la mentalidad. O sea, eso es lo primero que yo creo que cualquier persona tiene que trabajar si realmente quiere que le vaya bien. Y se puede trabajar, yo principalmente lo trabajo con mi psicóloga, pero creo que eso es fundamental. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. ¿Tu mejor estrategia para captar leads? Me está funcionando muy bien para la newsletter y le recomiendo a toda la gente que lo haga. Contar lo que va a salir. Por ejemplo, si tengo unas ediciones que vienen buenas, que me he currado y que he procurado meterles valor, aunque no sea un super mega lead magnet, tú simplemente puedes decir, oye, las 3 próximas semanas van a salir estas 3 newsletters, voy a contar esto, esto y esto. Dejas valor, dejas curiosidad y es algo que funciona supremamente bien sin necesidad de que sea un lead magnet súper elaborado. Una nueva vía que explores para dar visibilidad a tu negocio. Me estoy planteando abrir TikTok, pero aún no, pero me lo estoy planteando muy seriamente. Genial. Fase final, 4 preguntas incómodas. Tu mayor objetivo en la vida. Y aquí tienes que responder muy bien con una palabra o con una frase. Así aprovecho y piensas. Mi mayor objetivo en la vida es vivir sin prisas. Creo que lo que más me cuesta a mí es, por ejemplo, saber que tengo que irme rápido, yo monto en bici, irme rápido en entrenamiento para entrar en una reunión, para luego entrar en otra reunión, para luego escribir esto y los días que puedo tomármelo con más tranquilidad y con más calma son los días que más felicidad me traen. Entonces creo que mi objetivo es lograr vivir sin prisas.
Fíjate, el otro día lo escuchaba en el podcast de Espabilismo. Marina reflexionaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo ella también le afectaba. Y yo lo percibo en la forma de comunicar de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo percibo que tú también hablas de una forma muy ordenada, pero también acelerada. Es como que es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, bueno, al final encontrar, pues igual esas personas que te complementen esa parte más pausada, igual te puede ayudar. La principal tarea que haces todos los días y que te acerca a las ventas. Yo creo que hacer deporte. O sea, yo casi todos los días entreno y puede parecer que no, pero me ayuda a reflexionar sobre algunas cosas, me ayuda a liberar tensión y también es un gran compromiso conmigo misma. O sea, no me suelo casi nunca fallar. Genial. ¿Tu pensamiento más recurrente esta semana? Mi pensamiento más recurrente esta semana. Es que yo le doy muchas vueltas a las cosas, pero creo que esta semana realmente ha sido una semana de agradecimiento y de cosas buenas. En parte por lo de Fabicon, pero esta semana he pensado como, wow, qué privilegio poder escribir y que tanta gente esté dispuesta a leerme. Qué guay. Eso es muy chulo, ¿no? Tener esa sensación mola. ¿Qué ha cambiado en tu comunicación interior? Y con ello me refiero a lo que te dices a ti misma en los últimos 3 años. Vale, pensaba que ibas a decir externa, pero si es interior, ha sido tratar de no pensar en las cosas malas que podían suceder, sino en las buenas. Yo tengo por lo menos una tendencia a pensar siempre en lo malo que va a pasar. O sea, no es que la página web no va a funcionar, o es que va a salir mal, o es que esto me lo van a criticar, y al revés, pensar en las cosas buenas que pueden suceder si tomo acción. Genial. Y la última, ¿qué le dirías a la María de dentro de 5 años, a la del futuro? Yo creo que seguir haciendo esas cosas que te da la gana hacer, aunque la gente diga que es una locura. Cuando yo le decía a la gente que iba a empezar a crear contenido en LinkedIn, la gente decía, o sea, 1, en LinkedIn se puede crear contenido, y 2, pues porque no haces en Instagram como lo hace la gente normal y con 2 dedos de frente, y a día de hoy creo que ha sido una inversión que ha merecido mucho la pena. Entonces, sigue haciendo esas cosas que tu intuición te dice que las hagas, porque rara vez la intuición se equivoca. Genial. Bueno, hasta aquí ha llegado la charla. Ahora sí que me gustaría que nos compartieras tus coordenadas. Con eso me refiero a dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún spam de valor, y nos despedimos. Claro que sí. La manera más fácil, obviamente, en LinkedIn, que por eso hemos estado hablando todo el podcast sobre eso. Y si no, mi página web es también mariabegue.me. Pero bueno, en LinkedIn también me podéis encontrar. Genial. Si tengo que quedarme con una reflexión de la charla, quizás es ese, oye, ten claro tu objetivo, ten claro hacia dónde quieres ir, disfruta de ese proceso y además, pues, ten claro realmente a quién te quieres dirigir, qué le quieres contar y quizá lo más importante de todo, disfruta de ese camino, disfruta de esa parte que es menos visible. María decía y reflexionaba al final que una de las cosas que echaba de menos era el hecho de que, joder, iba demasiado rápido a todos lados, ¿no? Y yo creo que en general todos tenemos esa sensación. En cambio, cuando de repente te paras y disfrutas de esos micro minutos, esas micro horas, y digo micro porque suceden de forma muy rápida, disfrutarlas. Cuando las disfrutas, después probablemente esa energía que tú transmitas, esa energía que tú compartas con el resto del mundo, va a ser de otro color. Y con ello me despido, María. Me lo he pasado muy bien, ha sido una charla muy guay y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias. Chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.